El resultado de los peritos no convenció a nadie, y solo hizo que el caso se hiciese bastante popular. Y cuando digo bastante, me quedo muy corto. El incidente causó una enorme indignación sobre el pueblo serbio, que bombardeó de cartas quejándose en los periódicos, y que por supuesto fueron publicadas. En todas ellas se daban mensajes ultranacionalistas y de odio, cargando contra la población albanesa. Otro periódico llamado Politika, que era el periódico más importante de Serbia, afirmó que los atacantes pertenecían a una familia albanesa que quería comprarle las tierras a Martinović, y que él se había negado a venderlas, y eso había sido lo que había desatado toda esa rabia. Y aquí viene el punto de inflexión. Tened en cuenta que Kosovo era un territorio independiente que a lo largo del siglo XX había pasado de ser serbo-kosovar a albano-kosovar debido a las migraciones de colonos. Ahora, actualmente, después de la guerra, son un 90% de etnia musulmana, es decir, con lazos albaneses, pero en aquella época estarían repartidos al 50%. Los serbios, que habían visto reducido su espacio en Kosovo, tenían un serio problema con las colonias albanas. Así que si lo que decía el periódico era cierto, si la historia era así, todo por un tema de tierras, eso les encendía muchísimo más. Kosovo, que era la región a la que pertenecía Martinović, que era en su mayoría de origen musulmán, y durante la época en la que Yugoslavia estuvo unida como un conglomerado de estados, funcionó como una región autónoma. Y me diréis, ¿a cuento de qué viene todo esto? Porque para entender bien el efecto dominó que se nos viene, hay que entender bien esta amalgama de nacionalidades e identidades que tienen los Balcanes. Martinović es de origen serbio, es decir, forma parte de una minoría, los serbo-kosovares. Tras la muerte de Tito, con varios gobernantes de por medio, subió al poder Milošević. Este tipo, defensor de una Serbia sobre el resto de estados yugoslavos, tenía planes para la zona de Kosovo, que en ese momento contaba con el apoyo musulmán y de los albaneses. Así que todo este incidente lo único que hacía era calentar el conflicto. Por otro lado, hay que tener en cuenta cómo las distintas repúblicas vieron este acontecimiento, porque no todos la miraron igual. La prensa serbia hizo de todo eso un drama. Dieron por buena la declaración de que habían sido un par de albaneses los que habían torturado al pobre diablo, y cargaron sus tintas contra la comunidad musulmana. Por otro lado, los albaneses no se creyeron nada de nada y estuvieron mencionando que Martinović realmente era un vicioso y que tenía un problema, con la manera de gestionar sus orgasmos. Y por otro lado, los croatas estaban de cachondeo con todo este asunto, que si el tío estaba subido en un árbol y sin querer atinó sobre la botella, en fin, que a los serbios todo este asunto no les hacía demasiada gracia. Y luego, aparte de lo que pensaban los serbios, los croatas y los albanos, tenemos a las propias instituciones yugoslavas, que querían que el tema se tapase y quedase olvidado porque estaban viendo que eso podía iniciar una escalada de violencia. Y si el ambiente no os parece que está lo suficientemente enrarecido, aparte hay algo que afecta sobre el imaginario colectivo serbio. Tened en cuenta que Martinović, a su manera, fue empalado. Y eso en las culturas eslavas trae recuerdos medievales, recuerdos a Vlad el Empalador, y de rebote también recuerdos a los turcos otomanos, que habían practicado el empalamiento como forma de tortura y de ejecutar a sus reos. Y claro, como es un método tan salvaje y explícito y que además se hacía de forma pública, la población serbia estaba bastante marcada y traumatizada con los empalamientos. Para ellos era un símbolo de la opresión. Y que metiese en una botella a uno de los suyos usando un palo, sin duda era una provocación para hacer rememorar a los serbios otros tiempos. Y aquí ya se siguen mezclando más cosas. Hasta mediados del siglo XIX Serbia estuvo bajo el control del Imperio Otomano, y Kosovo en particular hasta el año 1912. El Imperio Otomano es musulmán, igual que los albaneses, que en teoría le han metido el palito al tipo este. Así que todo el incidente servía para reavivar esas viejas rencillas religiosas y nacionalistas. Y la cosa no se queda aquí porque los poetas serbios también se interesaron por el caso y le hicieron canciones y poemas. Es más, toda la élite intelectualoide se puso a trabajar. Los historiadores compararon el caso con el Holocausto, con la ocupación otomana y con cualquier situación histórica donde el pueblo serbio hubiese sido denostado. Martinović ya no era solo un mártir, se había vuelto en la representación del dolor del pueblo serbio a lo largo de la historia. La locura continuó hasta niveles que se vuelven surrealistas. Un pintor adaptó el martirio de San Felipe de Josep de Ribera a la historia de Martinović, con la estética soviética, claro, y fijaros en este detalle de la botellita. Y también la de este otro personaje, un policía albanés que observa todo cómplice, y que veis que no estaba en el cuadro original. Demoledor. Y por supuesto, los políticos también hicieron leña del árbol caído. Usaron el caso para inyectar odio y desconfianza en la población serbia, y se valieron de psicoanalistas para reforzar sus peligrosos discursos. Se relacionó la tradición otomana de empalar con el caso de Martinović y también con las comunidades musulmanas, llegando a la conclusión de que la gente que practica esa religión está obsesionada con la fase anal de su desarrollo psicosocial y que eso les hace sodomitas. En fin, que se usó la ciencia médica para intentar dar una explicación de todo eso que sirviese para echar más leña al fuego. Y la cosa no duró solo un par de mesecitos. 3 años más tarde, un grupo de mujeres marchó hacia el Parlamento serbio para presionar por la eliminación de la autonomía